Recuerda que si eres una familia de Arena, tendrás que realizar el registro de la asistencia a través del grupo de Classroom, en donde vienen todas las instrucciones y el formulario que tendrás que llenar. Hola, bienvenidos a todos y a todas a un episodio más de nuestro podcast Conectando con el Autismo. El día de hoy veremos el tema Comprender el movimiento para organizar y regular nuestro cuerpo. Y para este tema tenemos un invitado que ya hemos tenido en otras ocasiones, que es el licenciado Francisco Lares. Él tiene más de 20 años de experiencia en el neurodesarrollo y la integración sensorial. Entonces, ¿cómo estás, Francisco? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación y pues aquí estamos para resolver algunas dudas que puedan estar ahí para los papás. Sí, sobre todo, el día de hoy vamos a hablar, como dice el título, el movimiento, pero vamos a enfocarnos en dos sistemas, dos sentidos que por ahí tenemos, pero para esto me gustaría que recordáramos un poquito lo que vimos en el episodio pasado. Me gustaría que si nos pudieras compartir nuevamente qué es la integración sensorial y cuáles son los sentidos involucrados. Y yo creo que con esta base podemos empezar para abordar los dos sentidos que queremos ver el día de hoy. ¿Cómo ves? Sí, la integración sensorial es la capacidad del sistema nervioso central en organizar y responder a ciertos estímulos sensoriales del medio externo. Esto quiere decir que nuestro cerebro interpreta la información y luego responde. Una vez que está recibiendo la información, la interpreta y luego responde a estos estímulos que están en el medio externo. Entonces el cuerpo o nuestro sistema nervioso central tiene que tener respuestas adaptativas ante estos estímulos. Ok, muy bien. ¿Y qué sentidos se ven involucrados? Bueno, ahí conocemos los 5 sistemas, exactamente los básicos, que es el sistema visual, el sistema táctil, el sistema olfativo, el gustativo y el olfativo. Hay unos dos sistemas sensoriales más, que es el sistema proprioceptivo y el sistema vestibular, que son muy importantes en el desarrollo de los niños. Que es justo de los que vamos a hablar el día de hoy y tienen que ver con la parte del movimiento, ¿no? Ajá, así es. ¿Qué involucra? Y vamos a empezar con cada uno, porque si no nos vamos a revolver. Sí. ¿Qué es el sistema propioceptivo? ¿A qué se refiere esta parte? ¿Qué es lo que viene involucrando? Ajá. Bueno, el sistema propioceptivo, para poder diferenciar entre los dos sistemas, el sistema propioceptivo tiene que ver con la capacidad de movimiento, del propio movimiento de nuestro cuerpo. Ahí trabaja directamente con el sistema músculo-esquelético. Okay. Tiene que ver con las articulaciones, con los tendones, ahí hay ciertos receptores en cada articulación, en los tendones, ligamentos, en los músculos. Entonces, por eso el sistema musculoesquelético es quien participa directamente en este sistema sensorial. Entonces, nos da esta conciencia de nuestro cuerpo, de que qué parte de nuestro cuerpo es la que estoy moviendo. Por ejemplo, ahorita que estamos sentados y que está, por ejemplo, no sé, yo ahorita estoy de que, bueno, estoy girando un poco. Esto se referiría un poco como un ejemplo o por ejemplo, cómo tengo la posición de mis pies o la presión que estoy haciendo. Exactamente, es más la posición de tu pie, por ejemplo, en el momento en que ahorita estás tomando las hojas. Ese es el sistema propioceptivo. Un ejemplo muy básico, es, no sé, si estoy en un cuarto oscuro y me levanto, entonces ahí es donde sé qué parte del cuerpo es la que estoy moviendo. Voy a avanzar mi pie derecho y sé que después sigue mi pie izquierdo para poder avanzar. Entonces, sin que yo vea cuál es la parte del cuerpo que estoy moviendo, ahí me voy a dar cuenta qué es lo que necesito hacer, qué movimientos se tienen que hacer o qué músculos tienen que participar para poder activarse y realizar cierto tipo de movimiento. ¿Y la fuerza también se ve involucrada? Sí, bueno, dentro de todos estos receptores que están en las articulaciones, mi sistema propioceptivo me va a indicar qué tanta fuerza requiero para hacer cierto tipo de movimiento que sea coordinado, que sea voluntario, que sea organizado. Es decir, por ejemplo, para yo tomar una botella necesito cierto tipo de presión. Sí. O por ejemplo, en los niños lo vemos para poder tomar el lápiz. Hay niños que son muy toscos, hay niños que pueden quebrar la punta del lápiz, hay niños que se les suelta el lápiz, que no lo pueden tomar.
Entonces, la información que me está dando el sistema nervioso central a través del sistema propioceptivo es que tanta fuerza es la que requiero para poder tomar ciertos objetos. Al abrir la tapita de una botella, exactamente. Y pasándolo, por ejemplo, a algunos comportamientos, nosotros que nos enfocamos en la parte del autismo, ¿hay algunos comportamientos o algunas características que se vean involucradas o que se vean afectadas por este sistema propioceptivo? Digo, a lo mejor no son exclusivas del autismo, pero que sí se ven presentes y que a lo mejor llegan a afectar ciertas actividades de la vida cotidiana del niño. Sí, de hecho, fíjate que hay estudios donde no se determina a ciencia cierta de que si en el autismo puede haber dificultades en el sistema propioceptivo. Sin embargo, podemos tener niños con autismo que pueden tener dificultades en todas estas cuestiones. ¿Cómo nosotros lo observamos cuando hacemos una evaluación? Por ejemplo, vemos la coordinación motora, vemos el tono muscular, la fuerza muscular, la planeación de los movimientos, si son organizados, si son movimientos finos los que realiza el paciente, y de esa manera nosotros nos podemos dar cuenta cuando uno de los niños, en este caso niños con autismo, pueden tener alguna dificultad a nivel propioceptivo. También otro de los comportamientos que podemos ver en los niños es que busca estar chocando con objetos, choca con las paredes, con las puertas, busca, por ejemplo, estar lanzándose a la cama constantemente, puede chocar con los sillones, en la sala lo vemos muy, muy común, ¿no? Es este niño que le gusta estar mordiendo objetos constantemente, que precisamente por eso te comentaba, o sea, sí hay niños que pueden tener estas características donde están buscando esta información propioceptiva. Es importante mencionarte que no nada más es un comportamiento o una conducta del niño. Sí, te iba a preguntar eso, porque a lo mejor, bueno, ahorita por ejemplo hablabas mucho de niños que buscan, pero también están los niños que evitan, probablemente. Primero que nada, algunos ejemplos de esta parte donde el niño evite dentro del sistema propioceptivo o que se presenten algunas conductas. Los niños que tienen una hiperrespuesta a las cuestiones propioceptivas, pues por ejemplo no les gusta mucho las presiones fuertes, ¿sí? No toleran mucho el contacto físico con las personas, evitan este tipo de presiones, algún tipo de ropa también, por ejemplo, que va muy relacionado con el sistema táctil. Pero lo podemos ver porque el niño se puede, al ponerle su ropita, pues el niño puede quitarse la ropa porque no tolera mucho la presión, los elásticos de la ropa. Entonces podemos ver este tipo de características en los niños con respuestas aumentadas en el sistema propioceptivo. Y aquí es donde a lo mejor en la parte conductual o en el comportamiento del niño se puede presentar como, bueno, es una situación conductual a lo mejor donde el niño no quiere que le pongan la ropa o no tolera cierta textura de la ropa y probablemente a lo mejor, no sé, mueva sus manos y llegue a pegar a alguien sin querer, o sea, pero realmente no es que vaya referido a una situación de conducta, que esto también ya lo hemos hablado antes, ¿no? Que debemos de tener mucha observación y por eso acudir a lo mejor a profesionales que conozcan como esta parte del sistema sensorial para poder conocer cuáles son las diferencias y cómo también a lo mejor el niño va a necesitar apoyo en la parte conductual, pero también va a necesitar apoyo en la parte sensorial uno u otro. Así es, dentro de lo que es el desarrollo neurotípico, bueno, pues todos los niños tienen esta necesidad de estarse moviendo. Pero hay que diferenciar cuando es una necesidad sensorial, ¿sí? Que cuando es nada más del comportamiento de la conducta del niño. Entonces a veces vemos o confundimos esta parte, por eso es importante validar y saber que es una necesidad del sistema nervioso central, es una necesidad neurológica, ¿sí? Más que un comportamiento o una conducta propiamente dicho del paciente, ¿sí? O del niño. Y estas necesidades, los padres de familia o los cuidadores, ¿cómo podrían, o a lo mejor, yo sé que va a ser complicado porque obviamente se necesita mucha observación y toda esta parte, pero ¿cómo podrían ellos ir diferenciando esta parte? Digo, yo sé que a lo mejor si ellos asisten a una terapia de integración sensorial van a recibir como mayores estrategias al respecto, o cómo se presenta que el niño se observe esta necesidad, digo, porque sí puede ser un poco complicado para las familias
el ir observando o ir viendo cuál sería la diferencia, ¿no? Sí, por esta parte creo que lo importante es la observación que haga el papá. Okay. Lo importante, lo observable es la conducta. ¿Sí? Entonces vamos a ver ciertas características y cierta sintomatología de este niño en específico, ¿no? Entonces, más que nada, la observación que pueda hacer el papá de poder conocer el comportamiento de sus niños, si constantemente se la pasa mordiendo su ropa, si constantemente se lleva objetos a la boca para estar mordiendo. Que sean diferentes, no exactamente, solamente uno. Sí, exactamente. Entonces ya sé que mi niño está teniendo una necesidad neurológica, una necesidad sensorial y está buscando estos estímulos, ¿no? Okay. Entonces, desde ahí tenemos que partir mediante la observación. Okay. Sí, que nosotros, por ejemplo, en evaluación es lo que hacemos. Vemos la parte de la observación clínica y vemos el comportamiento o la sintomatología del paciente. Muy bien. ¿Y qué tipo, por ejemplo, de actividades las familias o los cuidadores pueden realizar en casa para cubrir esta necesidad que el niño tiene? A lo mejor buscamos que sea una conducta, no sé si decirlo, funcional hasta cierto sentido. O sea, por ejemplo, si el niño muerde, que es el ejemplo que ahorita tomabas, ¿sí? ¿Qué tipo de actividades se pueden realizar en casa para no sustituirlo, pero sí irlo enfocando hacia otra parte, probablemente? Sí, primeramente tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a las actividades que realizamos en casa. No porque sea un peligro, pero podemos crear una crisis en el paciente o en el niño. En lugar de que esté regulado. Exactamente, en lugar de poder regular al niño, lo podemos alterar con ciertos estímulos que podemos presentarle. Por eso tenemos que ser muy mesurados en la forma en cómo presentamos ese estímulo. Es decir, por ejemplo, un niño que constantemente se la pasa mordiendo, bueno, pues vamos a darle información propioceptiva, no necesariamente nada más en la boca para que esté teniendo esta presión. Exactamente, eso. Involucra en todo lo demás, o sea, la información se tiene que dar de manera general a nivel propioceptivo. Entonces, darle presiones profundas es lo que nos puede ayudar en este caso con alguno de los pacientitos. Siempre con la orientación de un profesional, ¿no? Porque el decir presiones, pues a lo mejor nosotros no vamos, o sea, si no conocemos del tema, a lo mejor podemos dar una presión que sea inadecuada, ¿no? Es lo que te comentaba ahorita, por ejemplo, si hay un niño que es evitativo a las presiones y nosotros le queremos dar presiones, pues lo que va a pasar es que lo vamos a alterar más. Sí, entonces va a entrar en crisis porque nosotros vamos a estar dando presiones. Pero es importante conocer y hacer una observación antes de poder aplicar cualquier estrategia que nos pueda ayudar. No todos los niños responden de manera igual a ciertos estímulos. Entonces, a veces vemos en redes sociales de que vamos a adecuarle un área, vamos a ponerle luces, vamos a darles presión a todos los niños, y no es así. ¿Sí? En la condición, en el espectro, por eso es un espectro, porque cada uno de los niños tiene características diferentes y responden de manera diferente a nivel sensorial. Es correcto. Entonces, precisamente por eso tenemos que saber cómo vamos a trabajar con nuestro niño o cómo le vamos a poner estas actividades. Estas actividades tienen que ir dirigidas, tienen que ir planeadas, ¿sí? Y de una forma en que podamos ver las respuestas en donde el niño empieza a regularse en este caso, ¿no? Ok, muy bien. Sí. Creo que es muy interesante esto. Pero ¿el sistema propioceptivo trabaja solo? No, el sistema... Porque era lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Digo, sí se ven más involucrados más sistemas, como los que ya mencionaste, pero creo que por ahí, por ejemplo, el sistema vestibular, que es el que ahorita mencionábamos, va muy de la mano con el sistema propioceptivo, ¿no? Sí, trabajan en conjunto. Todos los sistemas se integran y trabajan de manera conjunta. Sin embargo, estos sistemas sensoriales, el sistema propioceptivo, el sistema vestibular y el sistema táctil son los principales para poder modular nuestro comportamiento. ¿Sí? Entonces, el sistema propioceptivo trabaja de la mano junto con el sistema vestibular. El sistema propioceptivo, para poder diferenciar, el sistema propioceptivo, como ahorita lo decíamos, trabaja el sistema músculo-esquelético. Sí. En el sistema vestibular está dentro del oído interno. ¿Sí? Entonces, exactamente, entonces hay unas estructuras que se llaman canales semicirculares en el oído interno, que me va a dar, que tienen un líquido que se llama endolinfa, y en ese líquido se va a mover donde hay ciertas vellosidades, y me va a dar información
acerca de cómo se está moviendo mi cabeza y cómo se está moviendo nuestro cuerpo. Entonces, esa es la parte en donde el sistema vestibular me va a dar información acerca del equilibrio y acerca de la conciencia corporal, pero en el ambiente. Ahorita te mencionaba que el sistema propioceptivo me daba la información de cada movimiento de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, pero como ya lo hacemos en automático, no nos damos cuenta. Sí, no es como que lo estemos pensando, ¿no? Sí. Voy a mover el pie para y luego después, esa presión. Exactamente, y luego después voy a mover el otro pie. Ajá. No, entonces el sistema vestibular me va a dar la información del entorno. Okay. Cómo me estoy moviendo, en relación al espacio, a vencer la fuerza de gravedad. Todos tenemos que lidiar contra la fuerza de gravedad constantemente. Entonces todos estos movimientos que van organizados desde la estructura musculoesquelética, bueno, pero ahora en el espacio, ¿cómo me voy a desplazar? ¿Qué tanta velocidad es la que voy a requerir para hacer cierto tipo de movimiento, ¿no? Para desplazarme. Por ejemplo, lo quiero hacer para correr, para... Sí, si lo quiero hacer corriendo, si quiero estar brincando. Entonces, desde ahí, para poder mantener mi control postural, pues bueno, la información va a ir al sistema vestibular. El sistema vestibular va a dar toda la información acerca de qué movimientos estoy haciendo en el espacio. Okay. Y por ejemplo, nuevamente con nuestros niños dentro de la condición en el autismo, hay ciertos comportamientos igual que en específico se ven ahora, digo, ya hablamos de la parte de propioceptivo, pero ahora de la parte vestibular. Sí, cuando hacemos también una observación en los niños, vemos, por ejemplo, las dificultades que tienen para mantener un control postural, donde no tienen tanto o un buen equilibrio, ¿sí? Cuando que se tropieza todo el tiempo, cuando sus movimientos son torpes, chocan también con algunas de las cosas. Por eso te mencionaba que el sistema propioceptivo junto con el sistema vestibular pues trabajan de la mano, ¿no? Trabajan de manera íntegra. Entonces podemos ver estas características, niños que evitan, cuando hay hiperrespuestas, que evitan el movimiento, y entonces en ocasiones vemos los niños que van teniendo un desfase en el desarrollo. Es decir, en ocasiones desde bebés podemos ver que mi niño no le gusta cuando le hago el cambio de pañal porque su posición de la cabeza cambia. Al estar acostados responden de manera aumentada ante estos estímulos, entonces a veces algunos bebés empiezan a llorar o prefieren no hacer ningún movimiento, entonces se van desfasando en su desarrollo motor. Entonces ahí es donde vemos estas características en la primera infancia, cuando los bebés vemos y que, bueno, el niño no caminó aproximadamente al año después de nacido o al año 6 meses, está entre los límites de su desarrollo madurativo y empezamos a ver estos desfases en su desarrollo. En la historia clínica nos damos cuenta, pero también nosotros lo podemos ver con niños un poco más grandes, lo podemos ver porque al niño no le gustan los movimientos bruscos, porque no tolera el columpio, o al contrario, hay niños... Son actividades muy cotidianas, ¿no? Sí, al final de cuentas, a lo mejor el papá quiere llevar a su hijo al parque, pero a lo mejor tiene esas dificultades en el sistema vestibular y realmente no disfruta que Exactamente, lo columpie. no le gusta, o como dicen, no disfruta el estar en un columpio, cuando a lo mejor hay otros niños que sí lo pueden tolerar. De hecho, estas diferencias, por ejemplo, en el sistema vestibular, los niños que no toleran este tipo de estímulos, pero hay niños que al contrario, ¿sí? Niños hiposensibles a nivel vestibular que buscan estos estímulos y pueden estar moviéndose o girando en círculos constantemente, porque pueden estar dando vueltas y parece que no se marean. ¿Sí? Entonces, estas respuestas las vamos a ver en nuestros niños o que están corriendo, constantemente se están moviendo, y a veces dicen, es que el niño es hiperactivo. Sí, pero no que a lo mejor se puede confundir en este sentido, ¿no? Sí, no es tanto que sea hiperactivo, sino vemos una necesidad del sistema nervioso central de tener esta información a nivel vestibular o a nivel propioceptivo. Sí. Ahorita que estábamos hablando, me empecé a enfocar en que estábamos hablando mucho a lo mejor de la niñez, de las pequeñas infancias. Sí. ¿Hay diferencias con adolescentes, adultos, por ejemplo, en este caso con autismo, que se presenten en estos sistemas? Fue la duda que ahorita me surgió en nuestra plática. Bueno, lo podemos ver. Viendo como las actividades de la vida cotidiana, obviamente,
pues la transición a la adolescencia, a la vida adulta va a ser diferente. Entonces, Sí. por ejemplo, en la transición de la adolescencia fue donde me empezó a surgir la duda porque pues vienen otros cambios, ¿no? Y a lo mejor si tienen estas dificultades en estos sistemas o en general en cuestiones sensoriales. Sí, lo vamos a ver en las actividades de la vida diaria. Ok. ¿Sí? Entonces, todas las actividades que tienen que ver con independencia, perdón, por ejemplo, que un adulto no pueda abrocharse las agujetas, Ok. que un adulto no pueda andar en bicicleta, que también no tenga buena coordinación o que sea muy tosco con las mascotas. Entonces lo podemos ver desde ahí con estas dificultades a nivel propioceptivo o a nivel vestibular. Sí, entonces nos podemos dar cuenta de las dificultades que pueden tener en estos sistemas sensoriales cuando un paciente, sobre todo un paciente con autismo, pueda tener estas dificultades en las actividades de la vida diaria. Y por ejemplo, si, ya observamos que a lo mejor se están presentando estas necesidades, vamos o acudimos con un profesional que obviamente nos haga una evaluación, en este caso, por ejemplo, que ustedes lo realizan y nos dan una terapia, una intervención para. ¿Cuáles son los beneficios que se ven involucrados dentro de esta parte? Porque me imagino, o bueno, me voy a regresar un poco, porque me imagino que obviamente el tener todas estas dificultades que son muy de la vida cotidiana, no solo afectan o no solo se involucran dentro de la vida cotidiana, sino también dentro de los aprendizajes del niño, ¿no? Sí, sí, bueno, hay muchos beneficios, o de la persona, sí, hay muchos general. beneficios que puede tener la terapia de integración sensorial, sí, con un enfoque en actividades de la vida diaria, sí, que tiene que ver con la independencia y que tenga aprendizajes significativos. Entonces las intervenciones van a beneficiar tanto en las cuestiones, por ejemplo, de coordinación, de mejorar su coordinación, de mejorar su autonomía o de mejorar su independencia, de que el paciente pueda servirse en una taza agua, ¿sí? Que pueda prepararse un sándwich. ¿Por qué? Porque estos movimientos que ahorita me faltó comentarte, por ejemplo, en las cuestiones propioceptivas, también tiene que ver con la planeación de movimientos y la organización de estos movimientos del cuerpo. Entonces, por ejemplo, para poder preparar un sándwich, el paciente tiene que planear, tiene que organizar, tiene que pensar. Por eso el sistema propioceptivo son más cuestiones cognitivas también. ¿Sí? Entonces es la parte importante del sistema propioceptivo. Entonces, para poder planear, para poder hacer como que una receta, bueno, pues nuestro sistema propioceptivo tiene que intervenir, tiene que trabajar. Entonces, estos beneficios son los que se pueden dar una vez que se empieza a trabajar en la terapia de integración sensorial, porque empezamos a favorecer la independencia y sobre todo con cada actividad que sea algo significativo con el paciente. No nada más que aprenda a patear una pelota, no nada más que aprenda a lanzar una pelota, sino integrarlo en actividades de la vida diaria, ¿sí? Entonces, en toda su independencia, en ponerse o abotonarse una playera, el pantalón exactamente, a subir y bajar su ropita, quitarse una playera, todo esto tiene que ver con las cuestiones propioceptivas, tiene que ver con esta planeación, con esta organización de movimientos. Sí, que al final a largo plazo, por ejemplo, yéndonos a una vida adulta, pues o sea, es como nosotros también organizamos y planeamos nuestro día, ¿no? Y las actividades que vamos realizando, o sea, no sé, el uso de, algo tan sencillo, el uso de una computadora, que a lo mejor sí son movimientos finos, pero cierta fuerza, el manejar, por ejemplo. Exactamente. Entonces, yéndonos como en esta parte, obviamente todos estos beneficios van a impactar en un futuro de la persona. Así es, van a impactar y también le van a ayudar, por ejemplo, no nada más en las cuestiones, como ahorita te decía, físicas, en la parte cognitiva, en las cuestiones de atención, de concentración, ¿sí? Ahí es donde el sistema vestibular también juega un papel importante, ¿sí? Porque al poder regular, que es uno de las principales funciones del sistema vestibular, la regulación del sistema nervioso central y la integración de los demás sistemas sensoriales, pues también me va a ayudar a que un niño pueda permanecer más atento, más concentrado en una actividad para poder planear cierto tipo de movimientos y es donde el sistema propioceptivo pueda trabajar, pueda integrarse. Y por ejemplo, yéndonos a una parte escolarizada, digo, porque sabemos que va a impactar en la autonomía y la independencia del niño, pero yo creo que también existen estas dudas, ¿no? De, bueno, por ejemplo, si mi hijo está en una escuela, ya sea en diferente nivel,
cómo impacta en la atención y el aprendizaje, hablando Sí. ahorita, por ejemplo, de las cuestiones cognitivas. Principalmente en el repertorio básico de aprendizaje. ¿Qué es esto? La atención, la imitación y el seguimiento de instrucciones simples. Este es el proceso de aprendizaje, ¿no? El proceso básico de aprendizaje. Entonces, teniendo a un niño más atento a las actividades, teniendo a un niño que va a estar más concentrado para poder iniciar y finalizar una actividad, pues en esto nos va a ir ayudando, ¿no? Para poder realizar ciertas actividades escolares. Entonces, no sé, desde el hecho de que el paciente pueda permanecer en su lugar, ¿sí? Al estar en un ambiente escolarizado, pues desde ahí, ¿no? Desde ahí nos va a poder ayudar en que el paciente pueda regularse, pueda mantenerse tranquilo, pueda permanecer más atento. Y luego, posteriormente, por ejemplo, en la imitación, ¿no? En la imitación de movimientos gruesos, cuando hacen los festivales en las escuelas, Sí. ¿sí? Cuando hacen los festivales en las escuelas, entonces tienen que hacer ciertas rondas, Bailables. ¿sí? Entonces, bailables y todo eso, entonces el paciente tiene que buscar como que cómo voy a imitar, cómo voy a planear toda esta parte y es una necesidad y es una cuestión del desarrollo neurológico del paciente. Entonces estos son los beneficios principales y luego ya lo vamos a ir aterrizando en otras áreas, ¿no? Como en la coordinación, en la escritura, en cuestiones más específicas del aprendizaje. Muy bien. ¿Y por qué es importante? Bien, o sea, por ejemplo, ahorita hablábamos mucho que son necesidades y obviamente estas necesidades, si tenemos una intervención en ellas, vamos a tener estos beneficios, pero porque es importante y creo que el que se quede esta reflexión, porque es importante el ver que son necesidades que la persona puede tener y a lo mejor ver la manera de cómo brindar un apoyo y no solo verlo a lo mejor como situaciones conductuales que se estén presentando, porque creo que es lo que siempre, o bueno, no siempre, sino lo que llega a pasar mucho, que lleva a ver esta confusión en estas necesidades que el niño está presentando en la casa, en la escuela. Entonces aquí la verdad sí me gustaría como ver de qué manera podemos hacer esta reflexión de decir, a lo mejor no es una situación conductual que el niño esté presentando, no vamos a decir que que siempre va a ser de esa manera porque no es así, obviamente por eso, volvemos a decirlo, hay que acudir a profesionales, pero cómo podemos ir reflexionando como en este sentido. Creo que lo más importante es validar y entender que es algo neurológico. ¿Sí? Entender desde que viene desde el sistema nervioso central, que está buscando este tipo de movimientos o que no tolera ciertos tipos de estímulos a nivel propioceptivo, a nivel vestibular, así como otros tantos, ¿no? Como el sistema táctil, que no toleran, por ejemplo, un corte de cabello, ¿sí? Pero poder saber y entender que es parte del desarrollo de mi hijo, que es parte del sistema nervioso central, conociéndolo desde ahí, y que no nada más es este comportamiento que pueda tener mi niño, que puede ser irritable, que puede ser que todo el tiempo se está moviendo, que todo el tiempo está mordiendo algo, ¿sí? Entenderlo desde ahí creo que es una buena parte para poder que las familias se puedan acercar, ¿sí? A profesionales para poder saber qué es lo que tengo que hacer cuando mi niño tiene estas características o esta sintomatología, y luego ya desde ahí saber cómo yo le puedo ayudar. ¿Sí? Entonces para eso algunos terapeutas pueden dar esta información una vez teniendo un perfil sensorial, una vez teniendo o sabiendo estas características del paciente, poderles brindar herramientas para que mi niño pueda ayudarlo. Hay ocasiones en que nos dicen, es que yo lo pongo todo el día en el brincolín, ¿sí? Sí, Justo, no sé, como desde hace rato, yo le di un espacio y ahí lo tengo en el columpio, sí. Y él tiene el columpio para que en el momento que él desee vaya al columpio, sí. ¿No? Y de hecho mencionan de que lo pongo en el brincolín para que todo el día esté ahí y gaste energía, pero no se trata de eso, se trata de que el niño pueda tener aprendizajes significativos. Entonces el brincolín lo podemos utilizar de manera diferente, lo podemos utilizar con estrategias y le podemos dar más herramientas porque en todo momento es un buen tiempo para que el niño pueda aprender. Es decir, que tenemos muchas oportunidades en casa para que nuestro niño esté aprendiendo constantemente. Nada más que poder saber en qué momento poder utilizar estos tiempos y saber cómo hacer que sea eficiente estos movimientos que mi niño está buscando.
O pasarlo también a actividades de la vida cotidiana, ¿no? O Exactamente. sea, por ejemplo, a lo mejor no necesito un brincolín en mi casa, Ajá. puedo ir al parque. Sí, sí, exactamente. Puedo ir al parque, puedo... ¿Qué lugares, por ejemplo, pudieras recomendar donde a lo mejor el niño pueda tener estos aprendizajes, pero también se puedan cubrir algunas de estas necesidades? Sí, el parque es lo mejor, que es gratis. Hay muchas cuestiones donde el niño tiene que explorar, tiene que escalar, tiene que trasladar. Tiene que planear, sí, organizar. Y por ejemplo, ahorita que mencionábamos acerca de estas actividades de la vida diaria, sí, por ejemplo, el hecho de decirle a nuestro niño con necesidades propioceptivas, de que, ¿sabes qué? Vamos a acomodar, vamos a trasladar primeramente lo que es la despensa cuando vamos al súper, vamos a trasladar las bolsas de despensa, tienes que cargarlas, tienes que llevarla y luego vamos a acomodarlas en la alacena. Puede llevar un poco más de tiempo, lo sabemos. Exactamente, pero por ejemplo ahí ya estoy haciendo que mi niño pueda estar trabajando en cuestiones de la planeación, puede estar trasladando peso que a ellos les gusta mucho, el estar jalando. Entonces por eso en los parques el estarse columpiando, el estar escalando, el estar trepando, explorando, pues es uno de los mejores herramientas que tenemos para poder trabajar todas estas cuestiones. Y hay aprendizajes, o sea, no nada más está la parte de, bueno, está columpiándose o está escalando, sino también está conviviendo, está trabajando la parte social con otros niños. Es correcto. Sí, ya empiezan a haber otras áreas que se ven beneficiadas, como ahorita lo mencionabas, en el área social, ¿no? En el área del lenguaje también, en el área de comunicación, de comunicarse sus principales necesidades. Muy bien, perfecto. Yo creo que podríamos seguir hablando muchísimo de este tema, porque es muy interesante. Creo que toda la parte de integración sensorial, sobre todo también en el autismo, es muy interesante cómo podemos irlo observando, cómo podemos ir orientando a las familias en este sentido, porque creo que cada vez hay más y más, como en cada uno de los temas, ¿no? Al final. Pero también me gustaría que ahorita teniendo ya esta primera base sobre estos sistemas, ¿qué les podrías recomendar o mencionar a las familias también sobre, pues, este hecho de que mencionábamos, de que cada niño tiene distintas necesidades, sobre todo ahorita que hablábamos en el autismo, pues, también las características se presentan de manera diferente, las necesidades sensoriales van a ser diferentes, pero ¿qué recomendaciones les podrías dar a las familias hablando en específico de estos dos sistemas que estamos mencionando? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestros hijos, ver las características de nuestros hijos, qué le gusta, qué no le gusta, cómo responde ante ciertos estímulos, y ahí es donde nosotros vamos a aprender a qué tipo de estímulos son los que le puedo presentar de forma moderada, poco a poco, irle presentando algunos estímulos que puedan ayudar o beneficiar a su autorregulación. Entonces, eso es lo más importante. Lo otro es acercarse con especialistas, poder tener información precisa acerca de lo que es esta parte de integración sensorial, y luego en base a eso poder tener algunas sugerencias, recomendaciones por parte de su terapeuta. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que cada vez que te tenemos de invitado en este podcast es muy enriquecedor porque conocemos muchísimo más sobre todo esto, y yo creo que les ayuda muchísimo a todos los que nos ven. Y pues también recordar que esta parte del movimiento y el equilibrio a lo mejor sí se puede presentar en la niñez como son juegos, o sea, y este juego pues se va a ayudar en el aprendizaje, pero también es importante ver que es una necesidad del niño y que esto le va a ayudar a organizar, a regularse, y que esto va a tener beneficios pues en todo su desarrollo, ¿no? Así es, precisamente como lo has dicho. Entonces esperemos que esta información les pueda ayudar a los papás y acercarse a los profesionales. Así es, que es lo más importante siempre. Sí. Bueno, muy bien, entonces les agradecemos mucho por haber estado en este episodio más, y pues los esperamos en el siguiente de nuestro podcast Conectando con el Autismo. Muchísimas gracias.